Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar con Ariadna hoy de Escuela Libre Octopus. A ver si se conecta, vamos a esperar un poquito. A ver, aquí está. Voy a invitarla. A ver cómo le puedo hacer esto. Así, perfecto. Creo que hemos mandado solicitud a la vez. Buenas tardes, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo a estás? Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien, recién llegada de Octopus, así que Ajá. bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal ha ido el día con los Bien, ahí peques? vamos con algunas incorporaciones todavía porque vamos despacito, así que bueno, tranquilas. Y de lunes también, que después del fin de semana pues hay más cansancio, más demanda de sueño y vamos retomando rutinas poco a poco. Se nota, ¿no? La diferencia. Oh, pues, jope. Sí, se nota, se nota. Y ya cuando es puente, vamos, Sí, las pero adaptaciones ya bien. supongo que al 100%. Sí, están ya casi todos. Lo que pasa es que hemos tenido algún peque que se ha incorporado ahora en octubre, que Sí, está eso sí que vi. empezando. Esta semana está empezando ya a quedarse. Entonces, bueno, no tenemos prisa y las familias tampoco. Ujú. Entonces, pues con calma, con mucha calma. Al Pues sí, final, claro, al cuanto más final, quieres correr, más despacio llegas. totalmente. Al final lo mejor es seguir a su ritmo y lo que ellos vayan marcando. Al final es como todo, o sea, Exacto. son cambios muy grandes y hay Sí, que respetarlo. Muy bien, bueno, pues sí, va a ser un directo un poco así improvisado, ¿no? sí, lo que salga. Pero vamos, al final luego este tipo de cosas son las que mejor salen. Así que nada, yo sí que quería que te presentaras, ¿no? Contaras un poco quién eres y cómo surgió Escuela Libre Octopus. Vale, es interesante. La verdad es que creo que es importante el por qué nace Octopus. Yo soy educadora infantil, primero hice FP, técnico de educación infantil, y bueno, Ujú. como era joven y tenía tiempo, pues dije, pues ¿por qué no lanzarme a estudiar después la carrera por la titulitis y demás? Que era como, bueno, mejor hacerlo antes que después. Me arrepentí de haberlo hecho, pero bueno, que una vez que estaba allí, pues dije, pues hago un año más, me quedaba porque me convalidaban y dije, pues hago un poco más y así tengo las dos cosas. Entonces hice esto, mientras estaba en magisterio estuve trabajando en escuelas tradicionales y bueno, me desencanté totalmente de cómo era el sistema. Estuve probando en distintas escuelas diciendo, bueno, pues a lo mejor en esta escuela no tienen la misma mirada que yo, probaba en otra y veía de nuevo lo mismo, que no sentía que se respetaba la infancia como yo sentía y eso que, como te digo, pues solo tenía la formación de FP, o sea, realmente era muy poquita mi experiencia, pero yo sentía que ahí algo había que no cuadraba. Entonces empecé a probar en distintas escuelas hasta que un día pues yo trabajaba también cuidando a peques a domicilio, entonces una mamá viajó a Estados Unidos y se mudaron allí y me dijeron, oye, aquí existe una cosa que es, pues en una casa se quedan los peques, las familias van y juegan y comparten el espacio, investiga a ver si existe en España. Y entonces yo me puse a buscar, dije, vale, eso es lo que yo quiero. Y descubrí la figura de Madres de Día. Entonces ya gracias a la figura de Madres de Día fui tirando del hilo, fui descubriendo otros espacios, fui descubriendo pues que si ludotecas, que si espacios de coworking y demás. Y al final pues salió, Octopus empezó como Madre de Día con 4 peques, la demanda fue creciendo, el boca a boca al final hizo su efecto. Los primeros años fueron complicados, pero bueno, ahora ya pues es el sexto curso y vamos creciendo poquito a poco. No tenemos ganas tampoco de crecer mucho más, porque la seña de identidad es ser un espacio chiquitito y acogedor. Entonces, pues bueno, así nació Octopus, de la frustración como docente de no encontrar un sitio en el que se cuidase o se mirase a la infancia de la manera que yo consideraba que debía o que se merece. Claro, porque a ver, al final es verdad que, como dices tú, dices, a lo mejor es solo una escuela, o a lo mejor está otra, o aquella, pero claro, dices que son varias, ¿no? Las que te pasó. ¿Y qué Claro. es lo que más te chirriaba de estas escuelas?
Pues una de las cosas que más me chocaban era el aislar a las familias, el que las familias no pasaban de la puerta. Para mí era algo que no tenía conexión, porque sobre todo en la infancia, en la primera infancia, creo que la familia debería estar presente siempre, pero creo que en los primeros años más. Entonces, esto de coger a peques y que haya una línea en la puerta y aquí pasan las familias y ahí no pasan, para mí era algo que no tenía ninguna lógica. Entonces, tener que arrancar a peques de brazos o que las familias no pudiesen disfrutar de estar con sus criaturas, era como, jo, aprovecha este espacio, este es un espacio preparado, que las familias puedan hablar entre ellas también me parece importante, crear tribu entre las familias, apoyarse, compartir, pues, oye, mira, es que me pasa esto, ah, pues mira, a mí también, a mí me funcionó, creo que eso es muy bonito, el poder ofrecer un espacio para las familias. Y luego, pues la conexión que se crea con los peques es muy diferente. Entonces, también intentamos recrear lo que es estar en casa. Cuando tú vas a casa de un amigo o una amiga, no entra el peque por un lado y tú vas por otro, sino que vamos juntos y hablamos y no solo estamos para las peques, que sí que en la mayoría estamos para las peques, pero tenemos muy en cuenta en Octopus a las familias. Son un pilar del proyecto. Sin ellas, Octopus no sería Octopus. Y las familias pues cuidan de otros peques, están pendientes, es decir, no están solo con su peque, principalmente sí, pero bueno, si hay otro peque que necesita algo y pueden dárselo, también se lo dan. Pues la verdad Entonces, es las que familias. eso suena fantástico. Puedo decir que yo sé, en la escuela de mi hija es que no pasa por la puerta. O sea, la dejas ahí en la puerta del aula y para adentro y es que no ves ni lo que tienen por ahí. De hecho, una cosa Sí. que hablé con la directora hace no demasiado, porque hablé con ella varias cosas que no me gustaban. Soy la típica madre pesada. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En ese sentido, ¿no? ¿Sabes? Soy igual la única que igual tiene un poco más de nociones de lo que existe en otros sitios. Entonces, una de las cosas que me chirriaba era justo que cuando nos enseñaban en la escuela, vimos lo del aula, lo que pasa es que también lo veías por protocolo COVID, en teoría, un día sin peques, ¿no? Un día sin Ujú. que hubiera peques, lo veías, y tenían todo súper colocadito en el aula, con un montón de juegos y demás. Y claro, luego al llegar vi que lo que pasaba es que salía una vez después de una semana, de dos, me empezaba a dar cuenta que no, el aula no era como yo lo había visto, que es verdad que ves poco, porque claro, ves desde la puerta, tampoco ves mucho más. Me di cuenta que al final que el material que tenían no estaban en las estanterías como estaban cuando fui a verlo. Que el material es lo que le pusiera la profesora en ese día, pues un día pelotas, otro día muñecos, otro día piezas de construcción, y van como rotando, ¿no? Mucho que es así en Sí. muchos sitios. Y me llamó la atención, hablé con la directora, me dijo, no, bueno, es que lo presentamos así, con estanterías, con material diferente para que veáis el tipo de material que tenemos. Digo, anda. El escaparate, pero luego yo como adulto yo elijo, viva el adultocentrismo. Total. No, y luego, no, y encima me decían, no, es que además los niños tienen las cosas aquí, mira, tienen aquí como tres cajoncitos que los pueden abrir y sacar los juguetes. Y eso se lo comenté luego a la profesora también un día y me la enseñó y dice, mira, están aquí, no sé qué. Los niños en cuanto lo vieron empezaron a sacar las cosas, los que no lo sabían. Creo que no, Y ¿no? como que dice, sí, sí, o sea, bueno, es que muchas cosas que no se sostienen, pero bueno, yo me río en realidad. A ver, mi hija está ahí a gusto, sale contenta, está bien, va a nada, 3 horas y media, solo por la mañana un rato, y está aquí al lado de casa, entonces digo, bueno, eh, dejémoslo así, pero bueno, hay como cosas que, que no tienen sentido. El tema de los materiales también para mí fue también clave a la hora de escoger centro, porque lo que dices tú, estaban todos en alto y teníamos a lo mejor 3 o 4 cajas y la solución que había dado la dirección era que nos las rotásemos entre aulas. Entonces, a lo mejor yo un mes tenía construcciones, bebés y cocinitas, al mes siguiente tenía animales, coches y tal, Mm, pero cambiaba mes a mes y era como, pues que la variedad no brillaba por su ausencia. Entonces en Octopus lo tenemos todo a la altura, o sea, mm. son cosas que al final han hecho que Octopus sea como es. En Octopus está todo a su altura y tenemos toda la variedad de materiales. ¿Que vemos que hay un tipo de material que les interesa? Pues sacamos más.
pero que haya la máxima variedad posible sin ser sobreestimulante y que esté hasta arriba, que también he visto espacios que están hasta arriba. Intentamos que tengan, pues bueno, un poquito de todo e ir observando, pero los materiales también es importante. Y la Sí, calidad de los materiales o cómo están. Recuerdo, por ejemplo, en una escuela en la que estuve que tenían una biblioteca, una zona de biblioteca, que todos los libros estaban rotos, absolutamente todos. Pues les faltaban páginas, o estaban rasgados o sin portada. Entonces, ¿cómo van a desarrollar, ¿no? O cómo van a tener interés por la lectura si este es el modelo que tienen, ¿no? Libros rotos y espanzurrados por ahí, todos mezclados. Entonces, en Octopus tenemos cuentos y es algo que nos dicen, por ejemplo, cuando vamos a la ludoteca pública, dicen, wow, qué atentos son, están pendientes de los cuentos, cómo los cuidan. Digo, bueno, es un mensaje el que da también el ambiente. Si tú tienes todos los juguetes desparramados, si tienes todos los cuentos desparramados, rotos, pues estás dando un mensaje a los peques de, venga, aquí irá todo igual. En Octopus intentamos que esté todo colocadito, ordenado, que sea agradable. ¿y cómo lo hacéis? ¿Les decís que una vez que terminen de jugar lo guarden o como...? No, en No sé. Octopus no obligamos a recoger y porque creemos que recoger es algo que surge de forma natural a través de la imitación y que hemos ido comprobando cómo esto pasa, que nosotras empezamos a recoger y bueno, ellos recogen a su aire, a su estilo, pues a lo mejor colocan dos cosas o lo colocan en un lugar en el que no corresponde o no, pero bueno, es su orden, llevan un orden diferente. Entonces no les obligamos a recoger y lo que hacemos es, antes de bajar a comer o a la hora de marcharse, pues recogemos y lo verbalizamos. Oye, nosotras vamos a recoger. ¿Alguien quiere ayudar? Quien quiera ayudar, ayuda. Quien no, no. Hay unos que recogen más, otros menos, otros nada y ya está. Pero recoger no es obligatorio ni hay que utilizar las cosas de determinada manera. Siempre contamos, pues hay peques que a lo mejor pueden tocar una guitarra o un xilófono con un coche rodando por encima. Pues vale, ¿por qué no? Entonces, no hay una manera de utilizar un material, ni hay materiales que tengan que estar en un lugar concreto. Nosotras lo ponemos en un lugar, pero ellos a lo mejor deciden, oye, mira, que me parece mejor que lo organicemos de esta otra manera. Pues vale, es tu espacio. Claro. Sí, al Sí, final, o sea, ¿qué más da que estén los coches en esta estantería que en esta otra? Al final es lo eso mismo. O es. sea, con tal de que Si estén para ti como es más colocados y que no os útil, caigáis. exacto, eso es. Y los va moviendo y bueno, pues oye, que me voy a bajar el carrito de la comidita que lo quiero bajar. Pues baja el carrito de la comidita, pues lo que te apetezca. Y que en vez de meter comidita dentro del carrito, pues voy a meter pelotas. Pues mete pelotas en el carrito de la comidita. ¿Por qué no? Claro, al Que final es eso. Porque claro, vosotros sí que hacéis juego libre, pero ¿hacéis juego libre todo el rato? ¿O sí, hay algún momento que, no sé, estés más con ellos, jugando? nada. No hacemos absolutamente ningún taller y tampoco ningún tipo de propuesta. Cuando empezamos el proyecto teníamos un horario en el que decíamos, vale, pues voy a hacer propuestas, y entonces son libres y preparábamos el espacio de cierta manera, pero nos dimos cuenta que a lo mejor yo proponía una actividad de plástica el martes. El martes no querían y el miércoles sí, pero es que el miércoles yo había propuesto hacer música. Entonces dijimos, ¿qué sentido tiene que yo organice el horario? Cuando es más sencillo llegar cada mañana y que cada peque vaya decidiendo. Hay días que deciden hacer música, hay días que deciden estar con la arena, hay días que deciden que nos vamos al parque todo el día. Entonces, preferimos ir organizando sobre la marcha. Hoy, por ejemplo, como te decía, lunes estaban cansados, pues oye, nos quedamos en el espacio, no hemos salido porque no les apetecía. A lo mejor mañana tienen más energía y les apetece salir. A veces salimos media hora, otras veces 2 horas. Entonces no hay 2 días iguales y todo depende de los intereses y necesidades del grupo. Y eso sin propuestas ni actividades. Claro, al final, es que es lo que dices, sí, pues a lo mejor hay días que no les apetece hacer, lo que dices, música o que no les apetece pintar y que igual están haciendo, pues eso, jugando con los muñecos, jugando con las pelotas, jugando con lo que sea y de repente le dices, no, es que ahora hay asamblea, porque no hay asamblea. Y te lo corto. Asamblea y luego ya nos ponemos a hacer otra cosa porque está dentro del proyecto pedagógico y demás. Y Sí, claro, al final pues como que les cortas, ¿no? Igual están en medio del juego y como que les llama la atención. exacto.
Sí, para Y nosotras es muy importante no cortar el juego. Si va a haber un cambio de espacio, por ejemplo, ¿no? Pues, oye, vamos a bajar a comer, el que le apetezca comer, tampoco tenemos un horario para comer. Hay días, más o menos, ¿no? Dices, entre las 12:30 y la 1:30 suelen comer, pero hay veces que ocurre antes, hay veces que ocurre después. Entonces avisamos, oye, hay una parte del grupo que va a bajar a comer, ¿alguien más quiere comer? Normalmente suele bajar todo el grupo porque uno escucha comer y van todos detrás, pero lo que hacemos es avisar un tiempo antes, o si estamos en el parque, decimos, oye, en 5 minutos nos vamos a marchar o en 10 minutos nos vamos a marchar. Avisamos para no cortar el juego, para que te dé tiempo a terminar lo que estabas haciendo. claro, pero esto, o sea, pasa todo lo mismo un poco con lo de dormir, ¿no? Decías vi que decías que más o menos tienes unas horas, pero no era un poco cuando ellos quisieran, ¿no? Entonces, Exacto. me surge la duda de realmente cuando son más pequeños, que igual si tienen pues 2 años y medio, 3, sí que saben decirte, oye, tengo sueño, quiero dormir. Es verdad que cuando son más pequeños no te lo saben decir hablado, ¿no? Es verdad que se les va notando en la cara y demás, pero igual, aún así, pero no sé, mi hija está muerta de sueño y te dice que no quiere dormir. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo gestionáis eso con los más peques? Pues ahora mismo los más peques van a cumplir un año, tenemos dos peques que van a cumplir un año el mes que viene y no tienen lenguaje verbal y lo que hacemos, utilizamos la lengua de signos y utilizamos pues el leer su cuerpo, ¿no? También hacemos dos gestos básicos, comer y dormir, son los dos gestos que introducimos desde que empiezan. Llevamos 2 meses de curso, ni siquiera, y ya hay uno de estos peques, por ejemplo, que sí que nos dice, ¿no? Y se pone la mano o les explicamos, oye, vamos a bajar el sonido porque hay una peque que está durmiendo, ¿no? Y entonces sabe silencio y dormir. Entonces, a través de las manos, que las saben mover mucho antes de lo que se desarrollan sus cuerdas vocales, nos pueden decir cosas. Y luego nosotras estamos pendientes, preguntamos siempre a las familias a qué hora se ha despertado, cómo ha sido la noche, para ir calculando más o menos a qué hora van a estar cansados. Y Y pues son los vemos, más pendientes, claro. claro, y vemos pues que se rascan los ojos, que se Claro. rascan la oreja, que se tropiezan. Lo de caerse de sueño es literal. O sea, nosotras lo vemos, cuando tienen sueño se caen, o sea, se tropiezan mucho más, no están Sí, es ágiles. verdad. Entonces, pues estamos pendientes a esas señales y cuando vemos eso decimos, oye, creo que estás cansado. Aquí viene Charlie a saludar. Entonces, creo que tienes sueño, te voy a tumbar. Y les dormimos. Hay peques que les dormimos en porteo, otros que se duermen en el carro, otros en hamaca, otros en colchoneta. Igual, no hay tampoco un patrón común para todos, lo que cada uno esté acostumbrado en casa y lo que sí vamos haciendo poquito a poco según vamos viendo que están dispuestos a ello. Oye, ¿quieres dormir en la colchoneta? Y duermen en colchoneta, que igual son colchonetas que ellos pueden sacar, están disponibles en espacio, las sacan, las arrastran, se tumban y no es una cuna en la que yo te meto y yo te saco, sino que te permito la opción de moverte y entrar y salir cuando tú quieras. Ujú. Y cuando son, incluso cuando son más pequeños también, claro. Sí, claro, es que cuando eso era otra de las cosas que a mí me causó traumita de estar en escuelas tradicionales, el tener a bebés en cunas de las que no podían salir y se aferraban a los barrotes. Entonces, bueno, aquí pueden bajar o a veces pues hacen hola, hola, vas a buscarles y ya está, y puedes subir y bajar. O si duermen en el carro, pues igual a veces en el carro estamos en el parque y se pueden subir ellos solos al carro o bajarse, saben subir y Ujú, bajar. Para mí era importante que pudiesen tener esa autonomía. ujú, Y a la hora de comer igual también, son sillas bajitas, no son tronas en las que yo te meto y yo te bajo, sino que son sillas y bueno, pues a veces comen sentados, a veces comen de pie, van picando, van y vuelven, necesitan moverse, están en la etapa de movimiento a tope. ujú, Entonces, claro. no hay mesas, no hay sillas más que en el comedor. Ujú. Sí que no hay sillas para que a lo mejor cojan material y estén se No, sienten. no, tenemos, o sea, si las quieren, las pueden sacar del comedor y alguna vez, el año pasado, por ejemplo, recuerdo que pusimos una zona, teníamos peques de 3 años, 3 años y medio, y pusimos una zona como con casitas típicas de Playmobil y demás, y las pusimos encima de una mesa porque nos parecía que era más cómodo que en el suelo, porque estaban Ujú, cogiendo posturas que nos parecían como que eran muy
muy cómodas para la espalda. Entonces las pusimos encima de una mesa para que jugasen, hiciesen ese juego simbólico en mini mundos a la altura de una mesa. Pues se fueron al comedor y sacaron las sillas y jugaban a los minimundos sentados en una silla. Que es que vamos, esto parece, digo, parece la típica foto de cole tradicional, todos sentaditos en la silla, pero bueno, lo habían elegido, querían jugar sentados en una silla. Entonces, las sillas y mesas están disponibles, no suelen pedirlas, pero si las quieren, las tienen. Vale, qué bueno. Aquí hay una pregunta, a ver cómo la pongo por aquí. Sí, que ¿cómo gestionáis en Octopus si hay algún niño que no interactúa con ningún material? Con ningún material, pues me preguntaría qué materiales tengo. Es decir, creo que todos los peques tienen alguna curiosidad. Alguno llegará. Esto es como, es que no me gusta leer. Y es como, bueno, no te gusta leer ninguno de los libros que has conocido hasta ahora, pero estoy convencida que todo el mundo encontraría un libro que le gustase. Entonces, en Octopus, pues oye, es que no le llama la atención ningún material, vamos a ver qué materiales tengo, voy a revisar. En Octopus nos guiamos por los esquemas de acción y por las áreas de desarrollo. Entonces, pues intentamos tener variedad, ¿no? Pues materiales motrices, materiales lingüísticos, matemáticos y tener un poquito de cada. Entonces, si tengo de todo y ninguno llama la atención, entonces ya preguntaría. Pero normalmente lo que suele ocurrir es que no tengo absolutamente uno de todos. No se trata de tener mogollón, pero uno de cada o dos de cada tipo, por lo menos. Y preguntar qué hacen en casa. También nosotras muchas veces, oye, ¿a qué jugáis en casa? ¿Cuál es su juego en casa? Eso es lo que le diría a Tamara. Claro, un poco para ver cuáles son sus intereses y basarse en ello, ¿no? No tener Exacto. material que no les interesa a ninguno, que ya es raro porque si tenéis de todo, pues algo les interesa, seguro. Claro, y descubres, vas Claro. viendo, pues por ejemplo en Octopus tenemos muchos peques que tienen el esquema de rotación, que es todo lo que da vueltas, pues los molinillos o cogen una pelota y la giran. Hoy había un peque pues hasta con un peluche, ¿no? Girando, pues ir aprendiendo sobre esto, sobre las áreas de desarrollo y los esquemas de juego. Ujú. Qué bueno, sí, que al final es eso, es verdad que cada vez, en función de qué época les pilles, están más en una cosa o en otra, a veces con trasvases o con, ¿qué dices tú? Sí. De las que giran. Ahora mi hija está con, se quiere subir a todo, empieza a moverse así como, como en A el parque, los escalar, típicos, yo no sé cómo se llaman, estos como los caballitos y los eso. balancines. Sí, sí. Y se sube a la silla, se sube a la mesa, tenemos una mesa bajita en el salón que no sé qué hace si la porque claro, se sube y empieza a hacer así, así como a ver si se mueve. Claro. En Octopus tenemos columpios, tenemos anillas, tenemos columpios individuales y tenemos columpios grandes. Por ejemplo, ahora que son más chiquitines, tenemos un columpio de red para que no es tanto de sentarse, ¿no? Un asiento, sino que es una red grande. Entonces, pues, variedad. Claro, y se pueden subir ellos también. Sí, claro, y está todo a su altura. Las cosas que no están a su altura son muy pocas y si no están a su altura es porque necesitan acompañamiento de una persona. Pues, por ejemplo, tenemos unos cuentos muy chiquititos que son más delicados, los pueden coger, pero siempre con nuestra supervisión para velar porque se cuiden. Ujú. Qué bueno. Y decías que tenéis como un material de cada tipo, ¿no? Más o menos. ¿Y cómo hacéis cuando...? Porque siempre pasa que los niños, cuando estoy jugando con una cosa, me estoy divirtiendo muchísimo y de repente veo al de al lado que tiene otra cosa y quiero eso. ¿Cómo Sí, hacéis? sí, eso es muy habitual. Y hay veces que dicen, ay, es que he traído, pero claro, solo es uno. Y digo, claro, pero es que en el mundo esto es así. No hay 20 palas. Pues, por ejemplo, cuando vamos al parque no hay 20 palas ni 20 pelotas. Pues ya está. Entonces, mm, a mí hay una frase que me gusta, es los conflictos no los buscamos, pero tampoco se trata de evitarlos. Es decir, Ujú. lo que buscamos es, pues vamos a coger el conflicto, no voy a buscarlo, pero tampoco voy a evitarlo. Entonces, pues tenéis un conflicto, pues vamos a ver de qué manera llegamos a un acuerdo. Entonces, sí que tenemos muy claro, ¿no? Dónde están los límites, ¿no? No te voy a dejar, que no es no puedes, sino no te dejo. Creo que es importante este matiz entre poder y dejar, porque poder puedes, lo que pasa es que yo no te voy a dejar, no te lo voy a permitir, te voy a poner la barrera.
y te voy a impedir que lo hagas. Entonces, yo no te dejo que le quites esto porque no ha terminado de usarlo. Y ahí es, y hay veces, claro, obviamente que se enfadan y se frustran porque lo quieren, porque realmente, y acompañamos y le decimos, sí, te apetece, querías utilizarlo, pero ahora lo está utilizando. Cuando termine, si quieres, pues podemos buscar otra cosa, etcétera. O si quieres, puedes ofrecerle algo. Muchas veces hacen trueques, sobre todo ya cuando tienen 3 años, empiezan a darse cuenta de la herramienta de trueque. Y entonces cogen y es como, toma, yo te traigo esto que sé que te gusta y entonces tú me das esto que yo lo quiero. Entonces van desarrollando sus herramientas. Y también se lo aprenden un poco porque es un poco lo que igual que también vosotros hacéis, ¿no? Oye, pues Sí, está jugando este otro niño con esta pelota y ¿qué te parece si bueno, tienes aquí más material, ¿no? Que si coges otra cosa exacto, que te le decimos, guste. pues tienes esto, o les recordamos, antes estabas jugando con esto, o ayer jugaste Claro, con esto y te gustó, ¿quieres jugar con esto mientras la otra persona termina de utilizar ese material que tú quieres? Y bueno, hay veces que sí, hay veces que no, y entonces pues acompañamos, te doy un abrazo, lo siento, sé que lo quieres mucho, pero no te voy a dejar. lo van aprendiendo, claro. Y claro, ¿esto cómo hacéis con las familias? Porque claro, entiendo que, claro, vosotros tenéis esa mirada respetuosa, tenéis esa forma de resolver los diferentes conflictos que pueden surgir o los diferentes, bueno, así, pues, rencillas que pueda haber en el día a día. Pero ¿cómo hacéis con las familias para que luego en casa un poco también siga esta línea? Que bueno, que entiendo que también las familias estarán concienciadas porque van ahí a vuestra escuela, ¿no? Pero no sé si ahí, no sé, tenéis, porque en algunos sitios tienen como talleres o tienen como pues, pequeñas tutorías con los padres. No sé si hacéis Sí. algo así vosotros para también un Pues poco que nosotras la mirada sea la misma, ¿no? También entre las familias. le hacemos mucho hincapié en el proceso de entrada, por ejemplo, explicamos el proyecto, cualquier duda que tengas, tenemos un escrito, ¿no? En el que reflejamos pues cuáles son nuestras miradas, cuál es nuestra forma de trabajar y lo importante que es intentar ir todos en la misma línea, al menos mientras estemos en Octopus. Decimos, lo ideal es que tanto dentro como fuera, pero por lo menos dentro, como las familias pueden participar y están con otros peques, decimos, es que si gritas, por ejemplo, ninguna familia grita, pero en el caso de gritar, ¿no? Dices, es que si tú gritas, no gritas a tu peque, es que estás siendo un modelo para el resto de peques, o sea, no solo influyes en Claro. el tuyo. Entonces, hacemos mucho hincapié en la importancia de seguir la misma línea dentro de Octopus. Y bueno, también tenemos sí, formaciones, nos preguntan, ¿no? ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, el muy bien, nosotras no utilizamos el muy bien porque es un juicio y descartamos cualquier tipo de juicio. Entonces, bueno, ha habido familias, ¿no? Que nos han cuestionado, ¿no? Nos han preguntado, oye, ¿y por qué no decir muy bien? Y les explicamos por qué. Que en casa quieres decir muy bien, pues di muy bien, pero dentro de Octopus no utilizamos los juicios y el muy bien lo es. Entonces les vamos explicando el porqué y vamos teniendo muy claro, ¿no? Esos límites de esto no está permitido. Obviamente, claro, algunas veces se les escapa muy bien o un aplauso, pues ya está. Sí, no Simplemente pasa nada. claro, no es ala, Dios mío, fuera de Octopus. Bueno, pues sabemos que es complicado, que es un camino, simplemente pues que todas las familias tienen el compromiso de intentar en la medida de lo posible ser lo más afines al proyecto, pero no pasa absolutamente nada si se cuela, porque están en nuestro día a día, lo tenemos metido. Claro, también yo creo que lo bueno de justamente involucrar a las familias y que puedan pasar al aula es igual también esto, ¿no? El hecho de que van viendo también cómo interactuáis vosotras con los peques y cómo hacéis en las diferentes situaciones. Y también les ayuda a ellos aprenden a Claro, hacerlo, ¿no? Al final no es solo cuestión de la teoría que os explicáis cómo es, sino que ellos ven vosotros en la práctica cómo lo hacéis. Pues claro, eso es, sí. también ayuda. Ven el modelo, nos lo han llegado a decir algunas familias, dice, es que no te puedes imaginar todo lo que aprendo solo de observar, porque pues eso, cómo me refiero, el ponerme a su altura, y van ahí empezando a detectar estas cosillas.
el lenguaje que utilizamos, en cómo vamos reflejando. Nosotras, pues claro, dicen, es que, claro, si no puedo decir muy bien, no puedo aplaudir, ¿qué hago? Muchas familias es como, entonces, ¿qué hago? Y digo, pues refleja lo que estás viendo. Pues en vez de decirte muy bien por subirte a un caballito, que no es ni muy bien ni muy mal, pues te has subido al caballito. Ya está, reflejo lo que está ocurriendo. Te lo repito. Y si me Ujú. traes los pañales de tu compi, ¿no? Porque has visto que vamos a cambiar el pañal y dice, ay, voy a ir por los pañales. Pues cuando me los traes, en vez de decirte muy bien, te digo gracias, porque te agradezco lo que has hecho. Muchas veces, muchos muy bien se pueden transformar en gracias sin problema. Que aquí metemos igual todo el gracias, el por favor, lo siento, todo esto que muchas veces es, venga, y dile gracias, y dile perdón, y dile por pues lo hacemos nosotras y entonces ellos lo van imitando, lo que hablábamos antes de recoger. Yo recojo, Claro. pues ellos van imitando, van observando y llega un día que recogen. Pues si yo te pido perdón, si te digo lo siento, cuando me choco contigo, pues cuando tú te choques con alguien llegará un día que diga lo siento. O cuando para un coche para dejarnos pasar en el paso de cebra, yo doy las gracias, pues van los peques dando las gracias cuando paran los coches para dejarnos pasar. Entonces, está ahí, ellos nos Entiendo. imitan. Claro, luego también para esto hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque es verdad que, claro, muchos padres quieren que se aprenda todo ya y nada, mira, si te lo digo 2 o 3 veces y ya lo tienen que saber hacer. Que claro, es que si no, te toca estar repitiéndolo 1000 veces. Pues a veces Sí, esto es normal. Al final, los niños es normal que te lo tengas que repetir. O sea, y es muy importante también el saber que van a aprenderlo, pero van a aprenderlo poco a poco. Mira, en la ponencia esta de congreso que hice con Rosnelli, que ya es guía Montessori, ella me decía que cuando empieza con los niños en clase, desde, no sé si empiezan es en Puerto Rico, entonces no sé si me decía que empezaban como en noviembre, bueno, tardaban como unos 4 meses en dejar las cosas como ella decía que había que hacer, porque al final en Montessori tienes que dejar el material sí en su sitio y demás. Entonces sí que ella contaba, claro, que al final, ¿cuántas veces lo tienen que repetir durante esos 4 meses para que al final la acaben haciendo? Pues es que es cuestión de paciencia, ¿no? Y no sí. podemos esperar que de hoy a mañana lo hagan y luego encima pues hay padres que les castigan, se enfadan, les gritan, pues que te lo he dicho 1000 veces, ¿cómo puede ser que lo hagas? No sé qué, pues es que es así, o sea, Es el lo van a acabar límite. haciendo de la forma en la que ellos consideren que sea lo mejor para ellos, pero con el tiempo. Claro, Entonces, bueno, sí, con los límites, lo que decíamos antes, ¿no? De compartir y demás, es como, y te lo repito, no te voy a dejar que lo quite, no te lo voy a dejar, y dices, pero ¿por qué todos los días va a intentar quitar? Bueno, porque necesita comprobar que ese límite está ahí. claro. Sí, bueno, para Le da saber, es verdad seguridad. que muchas veces, para eso que dices me hace mucha gracia. Mi hija muchas veces, o sea, es que sabe que hay cosas que no se puede meter en la boca porque se puede atragantar, pero aún así es que lo hace y me mira, lo hace Sí, y es que es como, madre mía. pero yo pongo el ejemplo, cuando un bebé empieza a gatear, muchas veces se estampa contra la pared y va hacia la pared y ¡pum! Otra vez. Y dices, pero si se está haciendo daño, porque además lloran, ¿no? Van gateando y ¡pum! ¿Por qué? Porque necesitan mirar que la pared siempre está ahí. Es Sí, así. Y dentro de la mente adulta dices, pero si ya te has dado 5 veces, ¿por qué mañana al día siguiente cuando te levantas vuelves? Pues porque es que, es que en su cabeza no está tan claro que las paredes no se mueven. Es decir, necesito comprobar que esa pared sigue ahí. Pues esto luego lo puedes extrapolar a cualquier edad y con cualquier otra situación. Oye, a lo mejor hoy puedo, ¿no? sí. Oye, que hay muchas cosas que es verdad, como dices esto, que a mí me hacen mucha gracia, es verdad. Eh, que la pared está ahí para ti, es obvio, ¿no? A ver, está ahí la Claro. pared. O cosas como, mira, mi hija también muchas veces intenta pasar o ella sin más, o ella con lo que sea, un juguete, está mucho con un carrito y tal. Con el carrito intenta pasar por sitios que obviamente no cabe. Pero es que lo Pero intenta, y lo intenta, como, y se frustra, y es como, vamos a ver. No, es que no cabes. Es que para nosotros es súper obvio, pero para ellos no lo es. O sea, al final eso están es. aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo qué sí cabe dentro de qué, están aprendiendo un poco de eso, de volúmenes, de geometría. Al final, este tipo de cosas les hacen eso, pues con la experiencia cotidiana, aprender de esas matemáticas que se hacen en fichas, pues se puede hacer con la experiencia cotidiana.
Eso es, que es que Y solo llevan 1 año o 2 años, que realmente lo piensas y dices, es que la cantidad de cosas que tienes que aprender en 1 año, aprender lenguajes, memorizas caras, es decir, es una barbaridad de información la que tienen que asumir. Entonces, claro, hay cosas que para nosotras son obvio, pero porque ya llevamos bastantes años más en este mundo, pero acaban de aterrizar, no saben cómo funciona. claro, pero tampoco somos conscientes de que nosotros también lo hemos aprendido. ¿No? Que Para eso nosotros es es, como obvio porque, no sé, dices, a ver, esto no cabe dentro de esto, está claro. ¿No? Pero claro, ellos no, y muchas veces pasa que hay padres que, claro, que eso se enfadan o también pues no logran un poco conectar con sus hijos precisamente por esto, ¿no? Porque no entienden pues que sus hijos hagan determinados comportamientos cuando son en realidad totalmente normales para su edad. O lo que dices tú, pues están con lo del molinillo, están todo el rato. Que a lo mejor hay padres que no entienden que esté todo el rato con el mismo juguete cuando tiene 20 la años. misma canción, el Con lo mismo, mismo. el mismo cuento, la misma película y la ven una y otra vez. ¿Por qué? Porque les da seguridad. Porque Claro, ya me lo sé de memoria. Dice, pero si se lo sabe de memoria, claro, es que eso es lo que les gusta. Que, porque es como, ya sé lo que va a pasar, léeme este cuento porque sé cómo va a terminar, porque claro, tengo la seguridad de que no me voy a llevar ninguna sorpresa. Entonces, y esta canción, y cántala hoy, otra vez, y otra vez, y otra vez. claro. Y así, sí, 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 es verdad. Y al final es normal, es verdad que nosotros nos aburrimos o nos cansamos de cantarlo, pero ellos no. Entonces, bueno, pues nada, a seguir así. Claro. Y hablando de, no sé si son, la verdad es que no lo conozco, son cantantes o qué, me pregunta por aquí que si tuvieras que elegir un solo referente, Summer Hill, Rebecca Wild, ¿a cuál se parecería más Octopus? No tengo ni idea de quiénes son. Sí, son grandes referentes de la educación alternativa. Ah, sí, no tengo Rebecca ni idea. Wild, el león dormido, sería lo más similar, ¿no? Lo que intentamos reproducir en Octopus. Obviamente bebemos de muchas fuentes, pues de Montessori, por ejemplo, tenemos cosas. Obviamente creo, en Octopus no seguimos ninguna pedagogía rajatabla, porque creemos que no hay ninguna perfecta, ¿no? A todas le quitaríamos algo o le pondríamos algo. Pero creo que la más similar sería Rebecca White con El León Dormido, que Qué está... bueno, esto es que no lo he oído nunca. ¿Esto qué es? Que me voy a informar. Sí. ¿Qué es Y exactamente estos son? O sea, son como, son, no sé, son proyectos de pedagogías, educación, proyectos. sí, son ya de hace unos cuantos años. Te recomiendo, si no lo conoces, el libro, y bueno, a todas las personas que están escuchando ahora, el libro Aprender en Libertad, Me voy a apuntar. de Peter Gray, que hace, pues bueno, toda la historia, ¿no? De la educación, de cómo surge en las escuelas y por qué. Y Ujú. bueno, pues menciona distintos proyectos. Ah, Entonces, bueno, bueno. estos son pues grandes referentes de la escuela libre, bueno, las escuelas democráticas. Ahora, pues hay como muchos subtipos, ¿no? Dentro de entender la educación libre, hay, pues unos le llaman libre, otros libertaria, otros democrática, y tienen cada uno sus características. Qué bueno, pues voy a investigar. La verdad es que no lo había oído nunca. Qué bueno. Sí, Summerhill también tiene un libro, puedes leer Ujú, el libro de Summerhill. ujú. Que aquí también bueno, estaba viendo que también lo había puesto en preguntas en Picler, Sudbury, etcétera. Picler, por ejemplo, Picler es una de las poquitas que seguimos casi a rajatabla. El movimiento libre, tanto de bebés como luego ya cuando tienen 2, 3 años, el no colocar a un peque en una postura que no pueda alcanzar por sí misma, siempre a rajatabla. Luego, pues con el tema de los cuidados, la importancia que es establecer un vínculo a través de los cuidados, pues Ujú, dar de comer en brazos, el cambio de pañal que sea lo más calmado posible e intentando que sean partícipes. ujú, Entonces, de Pickler también bebemos mucho, ujú, pero sobre todo el tema del movimiento libre. Es decir, ujú. pues no sentar a un peque que no se sabe sentar, no dar la mano y coger de la mano para caminar a un peque que no sabe caminar. Al final lo vemos como darle autonomía. Si necesitas de mi ayuda para sentarte, si necesitas de mi ayuda para caminar, estás dependiendo de mí y no Claro. estás siendo consciente de tus capacidades, ¿no? Te estoy poniendo en un nivel, es como si te pongo a hacer ecuaciones y no sabes sumar. Pues primero aprende a sumar y luego llegarás a esto. Entonces, sin prisa, volvemos otra vez a lo de siempre. No hay ninguna prisa. Nosotras
pues con el movimiento libre la mayoría de peques terminan caminando a lo mejor al año y medio. Aunque también hay peques que hacen movimiento libre, como este curso, que tenemos un peque que ha aprendido con 9 meses, 10 meses. Pues bueno, cada cual lleva su ritmo. Ujú. Pero claro, Sí, la marcha que lleva un peque de movimiento libre no tiene absolutamente nada que ver con un peque que ha sido forzado o puesto en posturas para las que no está preparado. Es mucho más inestable porque no conoce su cuerpo. O las caídas también se nota mucho. Cuando se caen, un peque que ha tenido sí, movimiento libre sabe caer, sabe cómo colocar su cuerpo para no pegarse un porrazo tremendo, porque sí, sabe sí, poner es las increíble. manos, es muy llamativo. Entonces, y cuando es un peque al que le han llevado de la mano, no sabe caer, entonces se meten unos porrazos tremendos. Sí, sí, o sea, Entonces, es pues, increíble. Yo no sé, o sea, yo creo que si me cayera no cabría tan bien como mi hija. O sea, mi hija sí, sí. es que se puede caer de donde se caiga, que Mm, rara vez se hace daño. O sea, sí. pone las manos, o sea, puede caerse o boca abajo o boca arriba, da igual. O sea, es verdad que cae y cae fenomenal. Y es verdad que empezó a andar bastante tarde. Precisamente por eso no queríamos darle las manos y demás. Es Supongo bueno, que gracioso los lo de abuelos siempre tarde graban, porque pero realmente creo que el concepto sería el resto aprenden o son enseñados demasiado pronto. Es decir, claro. lo natural, porque movimiento libre es siguiendo su naturaleza, lo natural sería a partir del año. Obviamente hay peques Ujú. que lo consiguen antes. Pero claro, es que, ¡ay, qué tarde! No, es que el resto van pronto, es al revés, Mm. tenemos puesto el enfoque en sentido contrario. El resto van pronto porque se les ha dado la mano y se les ha Claro. adelantado. Mira, esto Igual del que movimiento pasa libre, pues con la lectura. ¡Ay, qué pronto! Con 3 años. ¿Qué tarde con 5? No, es que pronto los de 3. que les has forzado, claro. Eso Pero es. el movimiento libre sí que hay en el Congreso hay una ponencia sobre esto justamente y habla de los beneficios del movimiento libre y un poco también muestra diferentes fotografías que tomó mi Pickler del orfanato y hay fotografías que son increíbles de niños que dices, ¿cómo se puede subir ahí y no caer de esa manera? O unos niños subiendo una carretilla por las escaleras o bajando. La verdad es Sí. que es súper interesante. Mira, eso además lo he visto con mi hija subiendo un escalón con el carrito, que ya está con eso, está con el carro de las muñecas. Sí. Y está todo el rato y además en el cole creo que están todos también con el carrito de comprar, que hasta se pelean por quién coge cuál. Y es verdad que el otro día estaba intentando subir un escalón que tenemos en casa con el carro y como llamaba y le dije, no, no, intentalo subir tú. Pues es que se las apañó para subirlo sola de una manera increíble que yo decía, ¿cómo puede ser que le haya, o sea, bueno, que le haya empezado a dar vueltas a la cabeza para poder subirlo? ¿No? A Sí. pasar de, claro, es mucho más fácil el pedir ayuda, ¿no? En ese momento y no pensar por ti mismo cómo conseguirlo, pero es que al final el hecho de, mira, la cara que se la puso cuando lo consiguió, es que Sí. eso no tiene precio. O sea, esa sensación de lo he conseguido, de soy capaz, de esa seguridad en sí mismo, solamente te lo da ese tipo de experiencias, ¿no? Si hubiera ido yo a subírselo, ¿qué hubiera aprendido? Pues nada. En Exacto. cambio, mira, pues lo subió, luego lo bajó también y, vamos, y luego además inventó diferentes formas de hacerlo y me pareció increíble y es que también es un poco una forma también de enseñar a nuestros hijos a que resuelvan los problemas y aprendan a pensar sobre problemas. Esto es una cosa pequeña, ¿no? Pero al final, nuestro día a día hay escalones que hay que aprender, que hay que conseguir subir por ti mismo, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco un aprendizaje que se hace desde pequeños. Sí, nosotras le decimos, inténtalo, yo creo que tú puedes, si no puedes, pues al final, ¿no? Claro, Pero, claro, a ver pero si no al final se cogerlo tira un y rato y no. en lo típico de quita, quita, que ya lo hago yo. Bueno, pues a lo mejor tarda más o con los zapatos nos pasa, pues, oye, quiere intentar ponerse los zapatos, pues mira, pues te has confundido de pie, Ujú. quieres que yo te los coloque o ya está, o sea, ¿por qué tenemos que ir con prisa? La prisa es algo Claro, del mundo adulto. yo por ahí creo que se ha despertado. Está ahí mi marido intentando. A ver, aquí te preguntan que, bueno, imagínate que estuvieras con un peques de primer ciclo. ¿Qué aspectos serían importantes? Asamblea, escribir, ¿cómo lo harías de forma global?
Ahora mismo en Octopus tenemos peques todos de primer ciclo, les tenemos mezclados por edades todos los años, lo que pasa es que este año pues tenemos peques que estarían en el aula de 1-2 y de 2-3. Y asamblea no. De hecho tenemos asamblea no. Hay un artículo en el blog, si os interesa, tenéis en el enlace en el perfil de Octopus, está el enlace al blog que se llama Ni corro, ni asamblea, ni círculo, porque no es nada natural. Nosotras, la asamblea surge... A primaria preguntan. Ah, en primaria. Bueno, igualmente creo que tampoco. Creo que el momento de encuentro, si lo pensamos a nivel social, ¿cuándo se junta una persona a hablar y a compartir? En la comida. Es un hecho cultural. En la hora de la comida es cuando hablamos. Entonces, en Octopus, cuando más solemos hablar, ahora pues son más peques y todavía no surge esto, pero el año pasado, peques de 3, los primeros años que tenemos de 4 y de 5, cuando más compartíamos era en la hora de la comida, como hacemos una familia o unas amistades cuando te juntas. Oye, ¿quedamos para comer? Porque es cuando hablas con alguien. Entonces, si es primaria, pues también, ¿qué es lo que pasa en España? Que la mayoría de centros, la hora de comedor no se hace con sus tutores, se hace con personal externo. Entonces, pues nos perdemos una oportunidad maravillosa de convertir la comida en un momento de encuentro, que es lo que hacemos en esta cultura, en otras no, pero estamos en la que estamos y compartir se hace alrededor de una mesa. Claro. Y sí, es Entonces, que bueno, además en la asamblea, o sea, es verdad que nunca he estado en ninguna, pero sí que por lo que me cuentan tampoco, o sea, lo que hacen es ver qué tiempo hace, qué día soy, quién está, quién no está, y un poco hablar sobre lo que van a hacer en el día, creo. Bueno, sí. al final no, o sea, no es un momento de compartir como tal Mm. experiencias, por lo que tengo entendido. No sé si depende un poco, supongo, de cómo lo hagan. Depende, cada centro hacen unas cosas, pero vamos, sí, o mirar qué es lo que vamos a comer. Bueno, a lo mejor a alguien le interesa, pero no a todo el mundo. Es como, vale, pues Claro. cuando llegue lo veré. ¿Y qué tiempo hace? Pues nosotras, pues, oye, si vamos a salir al parque, pues interesa saber, ¿quieres llevarte chaqueta? ¿Quieres llevarte la ropa de lluvia? Pero es que a lo mejor no salimos, o a lo mejor quieres esperar a que sea la hora de salir. Entonces, es Para como verlo una realmente al actividad. final. Es una actividad que hemos metido ahí con calzador, que además la asamblea es algo, es un concepto político en el que se deciden cosas y en este caso hemos llevado un concepto político a la escuela y lo hemos despolitizado. La asamblea no se utiliza para decidir nada en la mayoría de los Claro. casos. Entonces, bueno, es ahí. Os animo a echarle un vistazo al post del blog porque creo que lo resume mucho más. Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí. O sea, yo para mí es un momento un poco para rellenar huecos, diría yo, igual Sí. que estuve el otro día en una tutoría y me dijeron que mi hija está 3 horas y media o 4, depende del día a la hora que la lleve. Ahí en el cole, no sé si cambian 2 o 3 veces de pañal. Digo, pero vamos a ver, entonces no haces nada más en todo el día. Es que al final te pones a pensar y dices, jo, es que es una pena que no puedan aprovechar más el tiempo de estar allí, ¿no? Con juegos y que luego pues salen al patio. Es verdad que el patio es muy grande y está muy bien. De hecho, también por eso nos gustó, entre otras cosas. Y al final pues disfrutan, ¿no? Pero sí que es verdad que las escuelas, en todas las que íbamos, que en todas las que íbamos, había pues ese media hora de asamblea. Luego hacían una actividad durante, no sé si era 45 minutos, media hora, 45 minutos. Luego, bueno, sí, cambio de pañal, luego salían al patio. Como que era todo muy estructurado, luego te Todo, ponías a pensar y sí, dices que de jugar tampoco están tanto tiempo, sí, no paraba. ¿sabes? Entonces me da una pena porque y luego además hay escuelas que tienen que salir al patio nada más que media hora. O sea, me horrorizaba, ¿no? Y decía, pues qué lástima, ¿no? Porque al final los niños ahí también tienen que jugar. O sea, están ahí porque por necesidad adulta les tenemos que llevar, pero el niño necesita jugar. Entonces, claro, me hace mucha gracia también lo de los objetivos pedagógicos, que hay que cumplirlos y demás. Bueno, al final se cumplen, ¿no? Y que Pero la sí que hablar educación un poco de eso. infantil no es obligatoria. Yo eso también no hago más que repetirlo. Es una etapa no obligatoria. Entonces, ¿por qué narices nos empeñamos en enseñar cosas? No necesitan que les enseñemos porque ya aprenden. Es decir, no Claro. necesitan
ser enseñados, aprenden por sí mismos. El otro día me quedé alucinando con una peque que tenemos ahora de 2 años y medio, estaba jugando con un juego de pesca de peces y se pone a pescar y me dice, mira, el 2 azul. Y yo dije, ¿en qué momento has aprendido el número 2? Yo no te he enseñado el número 2, pero no sé, por algún casual ha aprendido que ese dibujo significa un 2 y luego fue el 3 rojo y yo dije, wow, pero es que aprenden, es que no tenemos que enseñar porque aprenden. Claro. Sí, sí, que al final son objetivos pedagógicos que aprendes en la vida, ¿no? Cosas de, Sí, pues, dos, a contar hasta, no sé cuánto era, uno era que tenía que, era de sí, seguir una orden simple, es como, pues que eso, no sé, es sí, la vida. Otro, pues aprender a, no sé, saber contar hasta cinco, no sé, es que tampoco me lo sé, pero eran como, me puse a mirarlos y es que eran cosas de lo más normal, o talleres que hacen mira, vamos a llevar el otoño, o vamos a ver, mira, mira, me han dado unas fichitas con, con fotos de diferentes elementos, pues sin un abrigo, que sin una bufanda, que sin un árbol de Navidad, no sé qué, para que vayamos reforzando en casa y que vaya aprendiendo esas cosas, pero digo, es que no será más fácil en vez de enseñarles las fichas, sí, enseñarles el material, o sea, en vez de echarle una ficha con una bufanda, pues coges una bufanda y se la enseñas y que la toquen. No sé, me parece una cosa relativamente fácil, porque además eran elementos bastante habituales, o unas hojas, o un árbol, o la lluvia, o sea, al final, bueno, eran fichas, o sea, eran como si unas cartulinas que, sí. a mí es verdad que a mi hija le gusta mucho mirarlas y tal, pero ya como, pues no sé, me parece mucho más didáctico el verlo por sí, ¿no? O en vez de llenar las clases de hojas, pues oye, que además ahí, mira, tienen ahí el patio que tiene Sí. hojas, y lo ven, o van a cualquier parque y es que en otoño se van a encontrar un montón de hojas. O sea, al final Exacto. es verdad que se hacen cosas que, bueno, para mí tienen poco sentido, pero bueno, a ver, al final cada uno Muchas hace veces lo es que... porque si no parece que no haces. Vivimos en la Claro, cultura del hacer, entonces hay que hacer y es que si solo juegan, es que no estás haciendo nada. Entonces tienes que demostrar que están haciendo algo. sí, Cuando solo jugando están haciendo todo. Están haciendo claro, más, de hecho, está siendo más significativo. Porque si tú le pones mira, toma la bufanda, pues habrá uno que le interese y otro que no, pero pero ya está. espérate a que sea su momento. Salir, lo que dices tú, salir al parque, pues quieres ponerte el gorro, nosotras, pues hay charcos, queréis poneros botas, pues ya asocio que en esta época Claro. empieza a haber charcos, empieza a haber lluvia. Cuando llega el verano, pues hace calor y tenemos una piscina. Pues no hace falta que les explique que en verano hace calor, porque ya lo notan y ya se quieren quitar la ropa. Sí, además que se lo expliques no lo van a entender No, bien hasta que no lo vivan. Entonces sí es que, bueno, hay muchas cosas que, bueno, como dices tú, igual es más porque tienen que rellenar huecos o tienen que como demostrar a algunas familias que igual pues creen más en el hacer de que hecho, están realmente aprendiendo, ¿no? Pero bueno, recuerdo que en la escuela, en las escuelas en las que iba, muchas familias cuando recogían a sus peques, la primera pregunta que les hacían era, ¿qué habéis hecho hoy? Y es como, ¿por qué? ay, La jo, eso pregunta lo es, ¿qué, pregunto, es verdad, qué mal. qué habéis hecho? Y es como, jugar. O Bueno, yo sea, pregunto que has jugado hoy, pero sí, más o menos. Hay que más, voy a sí, cambiarlo. Es ¿no? Pero verdad. estamos metiendo es que tienes que hacer, ya estamos metiendo la cultura de ¿qué has hecho? Porque claro, si me dices que es como cuando hacen algo con plastilina o pintan algo o construyen, ¿y qué has hecho? Oye, es que las cosas no tienen que ser nada. Simplemente ha jugado a pintar, como dice Arno Stein, que me encanta, ha jugado a pintar el juego de pintar. No pintas una casa. Es decir, pues a lo mejor es una casa o a lo mejor no, pero a lo mejor has hecho dos trazos y ya está, y eso te ha gustado. ¿Lo has disfrutado? Esa sería la pregunta, ¿no? En vez de qué has hecho, ¿lo has disfrutado? ¿Te ha gustado? Ujú. Entonces, vivimos en la cultura del hacer y transmitimos la cultura del hacer. ¿Qué has hecho hoy? Porque si me dices que no has hecho, tu día, como que tu día no ha valido nada, ¿no? Si no has hecho Ya. nada, no cuenta. Sí, qué bueno esto. Mira, es que al final, como te digo siempre, que siempre aprendo algo. Y es algo que es verdad que les vamos
inconscientemente inculcando, ¿no? En la cultura del hacer sin darnos cuenta. Es verdad, simplemente preguntándoles qué estaba haciendo parece como que tiene que haber estado haciendo algo. Claro. Toda la razón. Qué bueno. En Sí, sí, Octopus lo que es, ¿qué tal has estado? claro. O te acabas de despertar, o ahora estabas jugando con esto, lo que sea. Y ya Pero está. luego Pues está sí. también el te has portado bien, eso ya. Bueno, ya eso, eso sí que no lo hago. Pero bueno, sí que lo hago. Has sido obediente. Joder, es que había frases, a mí yo recuerdo eso, las salidas del cole era como, pero ¿por qué le preguntas? ¿Te lo has comido todo hoy? Ah, Creo sí, bueno, que sí, deberíamos sí. reflexionar sobre la primera pregunta, ¿no? Cuando vas a buscar a tu peque, ¿qué es lo primero que le dices? En Octopus muchas veces, por ejemplo, hay muchas familias que dicen, ay, ¿cuánto te he echado de menos? Que lo primero que reciban sea cuánto te he echado de menos, ¿no? O Claro, suena mucho por lo mejor. menos que sea antes del qué has hecho hoy. Primero te he echado de menos y luego a lo mejor qué has hecho. Pero ojo, que lo primero que sea, hola, ¿qué tal? ¿Qué has hecho hoy? Jo. Total. Y esto no hablo solo de infantil, sino Sí. primaria, secundaria, ¿no? El preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ujú. Claro. Sí, sí, y lo de comer también, sí, a mí lo primero que me dice, y se ha comido todo, no sé qué, bueno. A ver, yo en realidad eso me interesa saberlo porque como luego la recojo Sí, a la práctico. una, más que nada por saber si la tengo que dar de comer en casa, algo, ¿no? O si tiene Sí, hambre. Pero sí que es verdad que es como lo primero que dicen, y hoy está muy bien, y se ha comido todo. sí. Claro, nosotras esa información sí que la damos a las familias por lo que tú dices, ¿no? Es práctico. Cuando vienen, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado el día? Pues mira, ha estado más pegadito, ha estado más en brazos, ha jugado a esto, ha jugado a lo otro, ha comido tal y ha dormido tal. Primero lo práctico. Claro. Pero, jope, sobre todo también cómo se ha sentido muchas veces, le damos importancia, ¿no? Pues mira, hoy ha estado más pegadito, hoy ha estado más cansadito. Pues cómo ha estado, más Claro. que qué ha hecho o qué ha dejado de hacer. Lo otro es más puramente práctico. Pues sí, qué bueno, qué interesante. Pues nada, Ariana, yo creo que lo dejamos aquí, mira, y además cuentas mucho más también en el Congreso sobre la visión de Octopus del juego libre y autónomo, que de verdad invito a todos a que os registréis y que lo veáis. Podéis registraros tiene un enlace Ariadna en su perfil. Así que os invito a que os registréis y no os perdéis la ponencia, que es, vamos, que os va a hacer además replantearos qué es el juego. que Pues muchas gracias, he cambiado Cristina. la palabra. Así que nada, bueno, pues muchísimas Nos gracias. vemos. Encantada. Chao. Chao. Buena tarde. Igualmente.